Dios, porque Dios nos ha abierto los caminos y además nos posee que está. Bueno, señores, estamos de nuevo en su programa secreto de Voz en Voz, que se transmite a través de Global TV 80, Claro 73, todos los canales streaming y además todas las plataformas digitales, internacionalmente y nacional. Y ahorita estábamos hablando, Luis y Hilario, hablábamos de ese conflicto tan grande que tiene el mundo asustado, tiene el mundo que no sabe qué es lo que va a pasar, pero si es realmente vemos que la Tercera Guerra Mundial no le vemos una salida salomónica, no le vemos que los diplomáticos se sienten en la mesa del diálogo, porque no hay conflicto en la vida que no se puedan llegar a un acuerdo a través del diálogo y de la diplomacia. Pero hemos visto que el presidente, como decíamos ahorita, Donald Trump, llama a Irán, a los municipios de Irán que salgan de Teherán, porque realmente se ve que se espera algo grande, Luis, se espera algo grande porque por un lado le dice también Irán a Netanyahu, a los municipios de Tel Aviv, a los inocentes de Tel Aviv, que salgan de Tel Aviv también. Entonces, eso te da a ti a entender que algo grande va a pasar y no vemos una solución de que se sienten en la mesa de diálogo, a pesar de que Arabia Saudita, el príncipe de los Emiratos Árabes y también de Qatar, todos han dicho, hasta Putin dijo que no quería guerra, que se sentara en la mesa del diálogo. Entonces yo creo que vamos a orarle a Dios para que este conflicto se llegue a un acuerdo entre todas estas partes, y el Medio Oriente realmente nos tiene a nosotros asustados, porque quieras o no, nosotros vamos a tocar un poquito. Como yo siempre he dicho, nos van a involucrar de una manera u otra, Luis. Hilario. Bueno, Luis, yo creo que, yo creo que este conflicto ahora como dicen por ahí, se está dando a más, lamentablemente, porque el mundo ahora lo que necesita es, necesita paz. Hemos entrado en una fase donde ya estábamos en un amagar y no dar, pero ya se están dando. Y además de estarse dando, están haciendo preparativos de retirada de ciudadanos, como acaba de decir el honorable, de la ciudad de Teherán, para que todos los ciudadanos que están allí abandonen esa ciudad. Y lo que se espera es una hecatombe, porque allí veíamos la fila de vehículos saliendo de esa ciudad para no ser objeto de ataque por los constantes bombardeos que está mandando Irán, y el tema de la debilidad del bloqueo de defensa que tiene Israel, que no cuenta todavía con el espaldarazo lleno de Estados Unidos, pero que hay intenciones, como se ha dicho, se ha revelado, hay intenciones de que Estados Unidos intervenga en la protección de Israel e intervenga posiblemente contra ataques contra Irán, pero que eso trae consigo un efecto dominó, porque hay otras potencias como Rusia y China que están observando el cuadro, porque si entra ese cuarto bate que es Donald Trump, Estados Unidos, a este conflicto bélico, entonces van a entrar Rusia y China y Norcorea, que ya dijo que si Estados Unidos interviene, ellos también van a luchar de la mano con Irán. Y recuerden que a Kim Jong-un, el presidente norcoreano, en el gobierno de Obama, fue acorralado porque estaban denunciando que él tenía armamento nuclear, y realmente Trump llegó en ese momento a pacificar las situaciones, donde él hasta pasó la frontera de Surcorea con Norcorea y fue a dar la mano a Kim Jong-un. Pero ya en este momento las cosas están un poquito viéndose que están fuera de control, y ese efecto dominó sería desastroso. Si Estados Unidos entra en esta jugada, ese conflicto se podría extender
a otros continentes y el continente americano no escaparía de esos objetivos de ataque, porque ya Irán y Norcorea han dicho que si Estados Unidos entra, van a entrarle a los Estados Unidos. Y recuerden que Norcorea tiene una flota de submarinos nucleares, más de 20 o 50 submarinos nucleares, que en una ocasión andaban perdidos por ahí con los geolocalizadores apagados. Y entiendo que esta vez, y como estuve viendo las estrategias que utilizó Irán para hacer sus ataques a la base aérea a los aviones portadores de las ojivas nucleares de Israel, pues lamentablemente ellos ya están jugaron al tiempo y están jugando a las estrategias para dar por la espalda. Así es que ojalá que todo esto se devuelva, guarden pan para mayo, como dice, y todo el que tenga una reserva por ahí, que reserve alimentos en Estados Unidos, tengan su chelito a mano, tengan su pasaporte a mano, tengan todo reservado por ahí, y ojalá que nuestro gobierno dominicano no haga declaraciones amenazantes o advertencias desde este territorio, para que no entremos a la zona roja, como dice. Así mismo es. Bueno, sí, como tú dices, como dice la doctora Minghetti, estamos en momentos que parecen acuciantes. Hay varios elementos que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué se está ahora en un momento álgido? Esa palabra álgido la popularizaron los periodistas cuando en su origen lo que significaba era cuando algo está frío. Ajá. Pero la guerra de Irak la popularizaron como cuando algo está caliente, demasiado caliente. Y se ha quedado así. Sí. El asunto es que, Hilario, yo le puedo añadir a lo que tú dices, no que es amagar y no dar, es que nada más había uno que daba antes, que era Israel. Así es. Israel bombardeaba a todo el mundo como el loco del barrio, que le entra pedrada a todo el que pasa. Y nadie puede con él. Y a veces entraba el chismoso a tirar desde Israel, pero desde Israel. Claro. El problema era que Netanyahu daba la pedrada inocente a niños y mujeres. A gente desarmada. A gente desarmada. Entonces, y así sí es bueno pelear. Perfecto. Eso es lo mejor de la vida. Eso es como tú decir, toma, tú con un machete y yo con un arma de fuego. Ah, pero ven Sí, acá. Exactamente. Entonces, era el abusador del barrio. Entonces ha sucedido que ahora tiene que enfrentar, como dice la doctora Minghetti, a ejército organizado, y además que subestimaron la capacidad de Irán. Yo me puse a estudiar una vez la capacidad de Irán no hace mucho, y a buscar información. El país, óyeme bien, el país más desarrollado del mundo en materia de drones es Irán. Del mundo, óyeme, del mundo, es Irán. Más desarrollado que Estados Unidos, más desarrollado que Rusia, más desarrollado que China, es Irán. Irán es el que tiene la mayor variedad de drones. Ellos se dedicaron a eso. Irán incluso tiene drones que son anfibios, que van para... Tú sabes que los radares localizan los drones y los tumban. Ellos tienen unos drones que se meten debajo del agua y van kilómetros debajo del agua y después salen a tierra y pueden volar bajito sin dañarse. O sea, que Irán tiene una capacidad, pero son drones que portan misiles. Correcto, sí. Tienen diferentes nombres. Y un nombre con uno, otro con dos, otro con tres. Y después que se termine esa nomenclatura, empiezan con otro nombre. Pero tienen todo tipo de drones. Y miles, incluso le facilitaron drones a Rusia en la guerra contra Ucrania. Imagínate, a una potencia como Rusia, cuando le están facilitando drones a Rusia, es porque tienen en demasías. Ahora tenían 3.000 drones escondidos, porque creían que Irán no tenía, pero lo tenía debajo de la tierra. Irán tiene drones para repartirle al mundo, para que lo sepan. Eso es en cuanto a drones, pero entrando en el tema profundo de la posibilidad de la extensión de una guerra, no solamente no es que nos ataquen a América, ni a nosotros que estamos muy lejanos. Aquí no va a llegar una bala ni siquiera, pero sí va a llegar el hambre. Claro que sí. Porque si Medio Oriente
que es la principal zona de producción de petróleo comercial del mundo, no de las mayores reservas, la mayor Y reserva del el mundo la tiene aumento de Venezuela. los combustibles, que ese es otro tema también. Entonces va a disparar el precio del petróleo y como consecuencia eso va a ser una cadena de subida de precio de todo lo que se produce con petróleo, que es todo, porque todo en la sociedad actual todavía se produce con petróleo. Entonces, bueno, mira, eso es petróleo, esto es petróleo, aquí hay petróleo, todo lo que estamos aquí, todas esas cámaras son petróleo. ¿Y los vehículos? ¿El transporte? Todo se produce con petróleo. Claro. Entonces, la energía con la que se producen los alimentos es con petróleo. Y todo eso. Todo es petróleo. Si se enrarece, si se amplía una guerra ahí, que no le conviene a nadie, pero no le conviene a los Estados Unidos, porque Estados Unidos está en un momento prácticamente de recesión. La economía norteamericana está todavía sufriendo efectos de un bajo crecimiento a nivel mundial que se está dando, ¿entiendes? Sí. Y está, en su competencia comercial con China, está muy mermada, porque China está creciendo más del doble que lo que crece Estados Unidos, ¿entiendes? Y Europa ni se diga, Europa ha tenido un crecimiento cero el año pasado, ¿entiendes? Sí. Por debajo de 1. La nación más poderosa, que era la locomotora de Europa, que era Alemania estaba creciendo menos de 1%. Entonces, le conviene a Occidente un encarecimiento de los commodities energéticos en una guerra que se dé en el Medio Oriente, donde los países de Medio Oriente son los que producen los commodities energéticos, y los que no entren en guerra no podrán transportar por esa zona petróleo. Entonces, una guerra en la que Israel entendía que podía humillar a quien sea porque tiene bomba atómica, pero hay países como Pakistán, Hilario, que dijeron que le daban un apoyo total a Irán. Sí. Y Pakistán tiene bomba atómica. Claro que sí. ¿Entiendes? Entonces, si tú le tiras una bomba atómica a una persona que yo estoy apoyando, yo te la voy a tirar a ti. Claro. Y sería exterminio en esa zona. Claro. Yo creo que el pánico que hay es de la prepotencia que ha tenido siempre Israel. Y hay que decirlo así. Yo a veces pienso, y hay amigos que me dicen, Luis, cuidado si tú estás muy parcializado. Lo que pasa es que alguien tiene que decir y presentar datos. Y como el relato que se presenta es otro, un relato muy distorsionado de la realidad. Israel, por ejemplo, en Palestina mata más de 60.000 personas y eso lo ven como que mataron 60.000 animales. No, y lo que era la Franja de Gaza, señores, eso era algo hermosísimo. O sea, las estructuras que ven ahí, los edificios, ahí habían, eso daba gusto ir a Gaza, playas, oye, eso está totalmente destruido. Y ahora mismo hay una hambruna. Han matado más de 200 profesores universitarios, claro, porque es que él es cabezar a la cabeza pensante. Ahora mismo hay una hambruna, hambruna que, por cierto, China, que le estaban prohibiendo de que mandara alimentos, porque primero comenzaron a enviarlo desde el cielo. Desde el cielo. Y se lo iban a prohibir. Tipo maná. Se repite. Ahora que tú hablas del maná, voy a hablar un chin de esos conflictos según la Biblia. Porque que no debieran impedir eso, porque el maná fue un regalo de Dios. De Dios, exactamente. Al pueblo israelí en una hambruna que tenía en el desierto. Entonces, mal podrían ellos impedirle a otros seres humanos que otros pueblos intenten alimentarlo. China dijo que si le agredieran en paracaídas. Eso tiene que ver entre la Cruz Roja, los medicamentos, las atenciones médicas, en ese acuerdo que hay entre las guerras, de poder rescatar a los soldados caídos y etcétera. Los alimentos entraría en ese capítulo. Pero ¿qué pasa? Sí, ayuda humanitaria. ¿Qué pasa? Que dentro de esos medicamentos y esos alimentos, los países saben que le mandan muchas veces municiones. Sí, pero eso lo ha usado siempre, hasta ahora los expedientes que hay son de Occidente, no lo hay de otros países. Y para que tú sepas, bombardeó Israel y mató a la misión humanitaria de la ONU.
de la ONU, de las Naciones Unidas. Sí, porque él decía, asesinaron a los voluntarios humanitarios, que lo que se encargaban era, en lo que había en el cordón humanitario de dar alimento, asesinaron a esas personas para que no pudieran ser alimentados, para que no tuvieran, y era de la ONU. No, porque ellos no me lo estoy inventando yo. Luis, no, ellos los asesinaron con el pretexto de que ellos estaban ayudando a los terroristas, al grupo Hamas. Seres humanos. Sí, o sea, ellos están eso, pero ahora está México también, que mandó también ayuda humanitaria para Gaza. Entonces, ¿sabe que asesinaron a todos los representantes de la ONU? Fue con ese pretexto. Con la transpolación de la guerra a Latinoamérica, señores. Israel hace unos años ha estado enviando agentes a Chile, Colombia y esa zona. Y ha estado, inclusive, se está hablando de que se han estado reclutando gente de la FARC y gente de esos de la guerrilla a los fines de tenerlo preparado para un conflicto, no sé si para llevárselo a esa zona geográfica de guerra, pero recuerden que ahí tenemos a Venezuela, que entraría después de la segunda línea de apoyo de China, o la primera línea de China, Norcorea y esa gente. Está Venezuela ahí en Sudamérica, que entraría en el apoyo de Irán. Bueno, Irán tiene a Rusia. Irán tiene un acuerdo de alrededor de 20 puntos, tipo Tratado de Libre Comercio con Venezuela, que le ha servido a Venezuela para oxigenar su economía, porque le ha brindado economía en el área del petróleo, ¿verdad? Sí. Para aumentar la producción de petróleo. Tienen cultivos, creo que como 1 millón de tareas. ¿De trigo? De tareas, yo no sé de qué tipo de cultivo, pero 1 millón de tareas creo Irán tiene en Venezuela. Tienen un acuerdo de 20 puntos que implica tecnología, implica alimentario. Cuando son 20 puntos, cuando tú llegas a acuerdos de 20 puntos comerciales y programáticos y estratégicos con otro y tecnológicos con otro país, sí, ya tú eres un socio. Entonces, eso hace que haya una colaboración en todos los órdenes, incluso política. Pero de lo que tú estás hablando, que es muy interesante, del reclutamiento, es tan real eso, que se le dificultaba a Irán, y por eso le mataban tanta gente de alto mando, porque los espías no eran judíos que había en Irán, eran de otros países. Ellos apresaron, según el parte noticioso oficial de Irán, a 73 espías de origen indio que pertenecían al Mossad de Israel, ¿entiendes? Mire, Luis y Hilario, este es un tema que yo incluso quería darle un enfoque cristiano, para que ustedes sepan que Ismael era hijo de Agar y Exá era hijo de Sara, y desde ahí comienza el conflicto entre Irán e Israel. Ismael, Dios le dio la promesa de hacerlo un pueblo grande. Esos son los ismaelitas. Sí, esos son los de Irán. Isaac, entonces Israel. Pero ese tema lo vamos a hablar un poquito más adelante, porque ahora nos vamos a ir a una pausa y regresamos. Estamos de nuevo en... La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley del Distrito Nacional y los municipios que se refiere al destino de los fondos que recibirán por concepto de transferencias del presupuesto general del Estado, el cual no implica un incremento de salarios para los alcaldes ni regidores. También celebró vistas públicas para escuchar diferentes sectores en relación a 3 iniciativas de ley sobre la postulación de candidaturas independientes. Además, convirtió en ley el proyecto que declara a Baní como capital del mango, con el objetivo de impulsar su reconocimiento como sede de la Feria del Mango. Asimismo, el órgano legislativo entregó un pergamino de reconocimiento al héroe nacional y comandante Delio Gómez Ochoa, sobreviviente de las expediciones del 14 de junio de 1959 por Constanza, Maimón y Estero Hondo, en un acto encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el legislador Tobías Crespo, proponente de la pieza. Aprobado.
Cámara de Diputados de la República Dominicana. Gracias, senador. Yo voy a tomar un pequeño turno con relación a eso, porque ya lo he escuchado en 2 ocasiones. Créame que cuando me iba a poner de pie, quizá era con una actitud, pero antes de ponerme de pie, me llegó a la mente a un amigo que no lo dejo en ninguna parte, y se refiere a Baltasar Gracián. Algo que yo siempre he recomendado para que todos les demos lectura. Se ha querido insinuar que se ha violado algún procedimiento, y para eso yo invito a que se lean los artículos 170, 191 del reglamento y el 252. Y me voy a permitir a leer solamente la última parte del artículo 252 del reglamento, donde dice: una vez la comisión haya entregado el informe correspondiente, cesan sus funciones. Y valiéndome de lo que establece el reglamento, por eso nosotros cogimos una moción que presentó una propuesta el senador Henao, que lo dejáramos sobre la mesa, y a la moción que hoy ha presentado el senador Henao, nosotros le pedimos a la secretaria que tal y como ha propuesto el senador Henao, que se le dé lectura al proyecto como quedó reformado en el informe que él acaba de leer. Dele lectura a la secretaria, por favor. Estamos secretos. Pues bien, amigos televidentes de su programa y cibernauta también, secreto de voz en voz. Señores, doctora Milletti y Hilario, la Junta Monetaria ha decidido oxigenar la economía del país. Enhorabuena, porque la economía está refrenada. Nos decía nuestro director y máster, Esteban, de que no es que está refrenada, es que no hay un chele. Eso es lo que dice la gente. Eso es la verdad. En la calle sí está Hay una recesión económica muy fuerte. Sí, la gente, si quiere comer carne, tiene que morderse la lengua. Entonces, ha decidido la Junta Monetaria oxigenar la economía, y para ello va a inyectar 81.000 millones de pesos. Desglosado en dinero líquido, entre ellos va a haber 50.000 millones de pesos que va a ser desencajado del encaje legal que tienen los bancos, el sistema bancario y financiero de la República Dominicana, que ustedes saben que dentro de su reglamento está que los bancos tengan un encaje de un 2% del monto del dinero que tienen sus ahorrantes y de sus capitales, a los fines de proteger ante cualquier iliquidez que tenga el banco. No puede tocar eso sin autorización de las autoridades financieras del país. Y monetarias sobre todo. Claro. Entonces, van a desencajar esa cantidad de dinero que va a ir en préstamo a diferentes renglones, va a ir a la construcción, va a ir en préstamo para la agricultura, va a ir en préstamo para la microempresa, va a ir en préstamo en diferentes renglones para oxigenar la economía. Porque ustedes saben que cuando a una persona le prestan y esa persona construye, hay trabajadores que cobran. Claro que sí. Hay comercios que se revitalizan porque hay que comprarle a ellos. Y a su vez el comerciante paga a quien le debe. Y quien le debe que recibe también compra. Y es un círculo virtuoso. Se dinamiza la economía en general. Se dinamiza la economía en general. Entonces, yo espero que eso active la economía y que no se trague. Espero también que el uso que se le dé sea orientado por las mismas autoridades a las instituciones bancarias para que sea de manera plural, que sea de manera, digamos, cheleada, como dicen,
porque una vez que hubo un desencaje, que se quedó en pocas manos el dinero. Porque si tú le prestas, por ejemplo, de esos 81.000 millones de pesos, le prestas 20.000 millones de pesos a sectores que invierten en resort, tú lo estás enterrando ese dinero. Enfocándolo en una área. Ese dinero. Claro. De esos 81.000, si el gobierno quiere realmente ver que la economía se oxigene, que se vea la bonanza, tiene que una gran parte de ese dinero, si es a la construcción, pero vamos a la microconstrucción, no que tú le prestes ese dinero a un individuo que va a construir una torre que cuesta 500 millones de pesos, cuando tú puedes prestárselo a varios ingenieros de a 50 millones de pesos. Acuérdate que también está la fiducia. Sí, sí. Que ahora sí, está, sí. acuérdate que una gran parte de ese dinero también debe de ir asignado a esos bancos que están también con la fiducia. Sí, pero que el gobierno puede orientar bajo lineamiento a los bancos cuál es su política. O sea, nosotros queremos que ustedes, por ejemplo, el 70% de ese dinero que ustedes van a desencajar, lo presten a la microempresa. En todos los renglones, Hilario y Milletti. Claro que sí. En todos los renglones. Nosotros queremos, si ustedes van a prestar, pero el 30% ustedes se lo quieren prestar a grandes empresarios. ¿Usted quiere mover la economía aquí en República Dominicana? Préstaselo a los micro empresarios, a los comerciantes. Présteselo a ellos. Y présteselo a la construcción, aunque la construcción tiene un efecto diferente. Usted hace un préstamo, pero ellos tienen retorno. O sea, van recibiendo capitales de los propios clientes que van comprando el bien inmueble. Contrario a los demás, a lo que es el área comercial y al comercio informal, formal e informal, que es diferente. Entonces, en la clase de abajo es que usted tiene que prestar esos fondos a los fines de que le llegue a la clase de abajo, como dicen. Claro que sí, porque también, déjeme decirle que la agricultura necesita que se le inyecte. Claro. Porque la producción. Con estos efectos que hay ahora mismo de guerra, que se necesita producir alimentos para paliar cualquier crisis que se vaya a acrecentar con este tema de la guerra. Tú no vas a poder evitar que a los compañeritos se les preste. A todos. Ahora, lo que debe cuidarse, a quien sea que se le preste, es que el proyecto que presente para que se le preste sea factible, ya, con ese concepto sea factible. Sí. Porque a veces se le presta para ayudar, a compañeritos, y esos compañeritos se le hace un daño. ¿Entonces sabes por qué se le hace un daño? No tienen un proyecto concreto. Porque no tienen un proyecto concreto, le quedan debiendo un dinero al Estado que no le pagan. Porque ellos tienen derecho también. Y se endeudan más con otros sectores y terminan quebrando. Tienen que activar los asesores de microempresas que tenga el Estado. Incluso si el Estado puede crear comisiones de asesores gratuitos para ayudar a los microempresarios y orientarlos, presente proyecto, vamos a estudiar el proyecto, la factibilidad del proyecto. Cuando usted le rechaza a alguien un proyecto, o la banca orientarla a esos fines también, de que no presten por prestar porque la gente queda endeudada. Mira cuál es el grave problema. El grave problema de este tema es que, por ejemplo, le prestan a personas que no tienen proyectos viables y otros que los tienen viables tampoco le dan seguimiento. El tema es, si es agricultura y usted le va a hacer un préstamo a un agricultor para sembrar, supongamos cacao, que eso es un programa que hay ahora, el gobierno tiene para sembrar cacao, le está dando apoyo a los agricultores y productores para sembrar cacao. No es darle el dinero, tenga tanto, no, espérate, mándale ingeniero, mándale personas capacitadas. Que lo haga a través de la cooperativa, que son muy buenas para eso. Bueno, eso es otro, a través de la, muy buena idea. A través de la cooperativa.
agrónomos que deben de enviar para ver si el terreno es factible para sembrar cacao, para sembrar café, como hacen otros países. ¿Tú sabes lo que hace Egipto? Hablo de Egipto porque allá fue que es más durado y sé la evolución que ha tenido la agricultura en Egipto. Allá van y le mandan agrónomos a los dueños de las tierras y verifican qué es lo que van a sembrar. Otro tema, no todo el mundo va a sembrar lo que quiera, no. Bueno, tenemos una capacidad de cebolla. Espérate, tenemos 5 agricultores sembrando cebolla. No, hay que cebolla, ahora hay que sembrar ají, ahora hay que sembrar arroz, o sea, es que analizar realmente. El Departamento de Planificación del Ministerio de Agricultura. Planificar qué es usted lo sabe que qué es lo que sucede. Que, por ejemplo, a Hilario le está haciendo dinero porque la gente está requiriendo mucho pitahaya. Hilario me dice a mí, Luis, yo me estoy ganando un dineral sembrando pitahaya, porque la pitahaya se está vendiendo como cosa loca. Y yo agarro y me fajo a sembrar pitahaya. De una vez. Usted hace lo mismo y todo el mundo para hacer dinero. Entonces, el Ministerio de Agricultura, que debe tener planificada la cantidad de tierras, de tareas de tierras que deben sembrarse pitahaya, no me prohíbe a mí. Y todo el mundo siembra pitahaya. Después hay una sobreproducción de pitahaya y quiebra a Hilario, que le estaba yendo bien, porque lo que abunda se tiene que vender barato. Yo quiero que el señor presidente ponga atención y el director del Banco Agrícola pongan atención a 2 temas. La paralización del mercado, el mercado del control viejo en los Alcarrizos y el Mercado Santo Domingo que se quemó, y la base F1, ¿verdad? Y esos productores de ahí, todos esos productores de ahí, los primeros están en la calle, tienen como 3 años por un tema de nuestro amigo Junior Santos, que heredó una alcaldía con unos fondos gastados, y ahí hay un problema que vamos a ir traemos a Junior Santos aquí a que nos explique esta situación. Vamos a traerlo a Junior. Porque se necesita que esos fondos, de ese encaje legal, llegue al mercado de los Alcarrizos y construyen esa obra que el presidente Abinader va a inaugurar, que inclusive junto con el trabajo del metro, el teleférico, está acondicionando toda esa área, y el tema de esos productores que también están en el aire, que ahora se le quemaron esa mercancía, que necesitan fluidez y ayuda social para ellos resolver esos temas que ellos que hable sobre todo del Merca. Porque si viene aquí, yo lo oí defendiendo algunas atrocidades que hay en ese metro, sería una conversación muy interesante. El metro queda a un lado. El tema es el mercado, que está paralizado porque los ingenieros gastaron unos fondos que se habían asignado en la administración anterior del ayuntamiento, y el tema del presidente concluir esa obra para inaugurarla, y el otro tema es lo de el subsidio y las ayudas a esos productores que ahora mismo están paralizados. Así mismo es, señores. Bueno, nos queda un tema. O el G7, usted estaba apasionada con su G7 y la actitud de Donald Trump. Sí, claro que a sí. Ese G7 le vamos a dar un par de días. Pues vamos a ir desglosándolo desde hoy. Adelante, hermana. No comience, siga desglosando, que usted quería hablar del G7 y de que Donald Trump... Ese G7 que sonaba mucho, el Tony Blair y esa gente, ese G7 donde se reunieron, ¿verdad?, esta cumbre del presidente, que hay que reestructurarlo por la calidad de los gobernantes que están quedando ahí, con presencia en ese grupo, como en el G20. Esa cumbre que hicieron, el presidente salió despistado de ahí para reunir el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos para tratar el tema ese de la guerra que está en Israel con Irán, el tema que venimos tratando y claro que no vamos a dejar de hablar porque ese es el tema caliente del momento. Y pues el G7 necesita una reestructuración. Por eso quiero pasarle la palabra a nuestra honorable Milletti para que continúe desglosando, igual que nuestro hermano Jiménez. Miren, señores, nosotros desde aquí hemos estado hablando esta semana entera, la que pasó, de este conflicto que llama mucho la atención al mundo y que tiene el mundo asustado, porque quieras o no, nosotros estamos lejos, pero estamos asustados.
Y ahorita usted decía que había que buscar arroz, comprar arroz, agua. Bueno, yo fui al supermercado y mi esposo me dijo, ¿y tú no vas a llevar vela y fósforo? Escúchame, porque ahí hay un tema, dele aquí, director. Ahí hay un tema que nosotros vamos a hablar ampliamente en otro programa. Ahí hay un tema de las armas de plasma y los apagones globales que pueden suceder, incluyendo el internet, aparte de los apagones eléctricos, con bombas de plasma que se pueden detonar en la estratosfera y dejar una oscuridad de bastante tiempo. Y se está hablando de que van a haber, la Unión Europea llamó claro que sí, ahora mismo a que guarden alimentos por más de 3 días, porque puede haber un apagón y ese apagón va genérico para todo. Las armas de plasma y las bombas de plasma pueden traer, señor, inclusive catástrofes como terremotos en las diferentes regiones. Adelante. Yo siento, qué bueno que usted habló de eso, porque precisamente iba a hablar de eso, de que Europa estaba llamando a sus conciudadanos que compraran mochilas, hicieran linterna, compraran comida, productos no perecederos. Y yo he visto muchísimas personas hablando, enseñando a la población cómo guardar los alimentos. Cómo puede guardar el arroz en botella. O sea, que ya se está hablando, todo el mundo se está como preparando y está llamando mucho la atención. Y ahora que tenemos casi en la puerta una tercera guerra mundial, porque hablamos de una tercera guerra mundial, porque es que no le vemos una solución. Donald Trump llama al líder iraní que se rinda. Llama también a que los conciudadanos de iraní salgan de la ciudad de Teherán, que es la capital de Irán. Y también, por otro lado, también le dicen a los municipios, a los ciudadanos de Tel Aviv, que también abandonen a Tel Aviv. O sea que es como preparar. Yo digo que esto está ahora mismo como cuando hay un temblor de tierra, que las placas tectónicas comienzan como a buscar para unificar. Y ahora como que se están preparando realmente para una tercera guerra mundial. Esto es un conflicto que viene desde el nacimiento, yo le decía ahorita, desde el nacimiento de Ismael y Isaac, que yo después voy a hablar de eso porque eso es un tema bíblico y la Biblia lo dice claro de este conflicto. Y vamos a ver qué es lo que Dios no tiene, qué es lo que va a pasar, porque no quieren entender que el mundo cambió, que ya el mundo no quiere guerra, que los conflictos se resuelven con la diplomacia y que hay que sentarse en la mesa del diálogo, Luis. Bueno, de eso habló en la reunión del G7 el primer ministro de Alemania. ¿Qué decía él? El Occidente tiene que entender que el mundo cambió. El Occidente tiene que entender que estamos en un momento de inflexión, de un punto de inflexión mundial, ¿entiendes? Donde los cambios mundiales, fue que Occidente tenía la hegemonía por 400 años en diferentes sistemas y con diferentes imperios. Y últimamente tenía la hegemonía a la cabeza de Estados Unidos, con Occidente como primera potencia, que tiene mucho tiempo siendo la potencia más poderosa de la Tierra, pero tenía la hegemonía total desde que en el 90 cayó la Unión Soviética como contraparte en la lucha, en la carrera armamentística y espacial. Entonces, pero ya Occidente, el mundo occidental unipolar está siendo sustituido por un mundo multipolar, en que hay actores emergentes importantísimos como China, como la India, que tiene la población más grande del mundo, y como Rusia, que es la potencia nuclear más grande del globo terráqueo. Sí. Entonces, Luis, qué bueno, porque esto es un tema que hay que seguirlo debatiendo. Acuérdate que se nos quedó el tema de los alambres que se estaban robando del metro. Pero ya nos dieron pocos minutos para terminar el programa. Ya. Sí, porque Esteban parece que tiene amigos ahí, no quiere que digamos que no sé, que eso es alambre que se está robando ahí. Nunca aparecen los autores intelectuales, no aparecen los furgones, no apresan el camión donde se llevaba. ¿Entiendes? Y los anteriores sustracciones que habían. Claro, cuando descubren una sustracción es porque ya hay una hilera de sustracción. Y China que se llevaba el material de tierra rara de aquí.
Señores, pero China... China Miren, tiene miren, tierras señores, raras para miren, venderle al déjenme mundo. decirle que faltan muchos temas. Mañana será otro día porque tenemos ya, el tiempo se nos termina. Y el máster Esteban, que es demasiado, nos apoya demasiado, ya nos pasamos con unos minutos. Sí, Siempre nos así es. pasamos, pero Pues, 5 o 10 minutos no es nada, ¿verdad que no? Así es, señores. Despida usted el programa, que usted es la reina. Que Dios le bendiga y que Dios ilumine a los seres humanos, la inteligencia, el cerebro de todos esos líderes mundiales, que entiendan que en un mundo globalizado, donde todos prácticamente nos conectamos, lo que queremos es la paz. Y el mundo pide a grito la paz. Así sea. Que Dios le bendiga. Buenas noches.